¿Cómo se encuentran? Muy bien, ¿tú? Todo bien. Justo vi el mensaje ahora y me está pareciendo raro. ¿Qué habrá pasado con la clase? Y después, ok, va a ser por mí. Sí, parece que tienen una avería en Microsoft Teams. Y en Microsoft parece que en general. Déjeme compartir la pantalla para comenzar. Ok, ven mi pantalla por ahí. Me dicen, ¿verdad? Porque yo aquí en Meet esto ha cambiado. ¿Ven la pantalla de PowerPoint? Sí, se ve. Okay. Sí, se ve. Muy bien, muy bien. Es que no me aparece a mí, así que... pues buenas tardes a todos. Disculpen las interrupciones, ¿verdad? Parece que, como les dije, Microsoft está teniendo problemas en algunas de sus plataformas, incluyendo Microsoft Teams. Pero, gracias a Dios, pues tenemos otras opciones como Google Meet y otras. En la clase de hoy vamos a hablar sobre el capítulo de los arreglos. En el libro lo tienen en el capítulo 8 y en el capítulo 9 un poco más avanzado. Hoy vamos a tocar solamente los aspectos generales. Como les dije, aquí tocamos las bases. Luego usted pues, busca los elementos más avanzados en esos capítulos para que se enriquezca de cada uno de ellos. Con este capítulo número 8 y 9 les envío un mensaje. La prueba teórica es este jueves de este capítulo y de los otros dos que discutimos. Inicialmente se le iba a anunciar hoy para el otro lunes, pero después me di cuenta de que tienen un montón de días feriados por ahí. El lunes que viene es feriado y la semana de más arriba es Semana Santa. Así que tendría el lunes y miércoles de esa Semana Santa libre. Y es mucho tiempo, ¿verdad? Para que tomen un examen después de eso, así que preferí dárselo el teórico este miércoles y el práctico el otro miércoles, teniendo en cuenta que el lunes es feriado también por el día de la abolición de la esclavitud. Pues este capítulo, y antes de comenzar con el mismo, siempre me gusta dar una reflexión. ¿Quién tengo por ahí? Alan, que lo veo por ahí. Si me ayudas a leer la reflexión de hoy antes de comenzar el capítulo. ¿Escuchas, Alan? Hello. Sí. ¿Escucha? Sí, te escuchamos. Ok. Lo único que te tienes que preocupar es de vivir al máximo. ¿Sí qué piensas de eso, Alan? Porque para triunfar la vida, pues debe uno dar lo mejor de sí mismo, lo mejor que pueda. Muy bien, ¿verdad? Lo único que te tienes que preocupar es de vivir al máximo, más nada. Cero preocupaciones de otras cosas. Aprovecha cada instante de la vida porque se va muy rápido y no sabes cuándo termina. No sé si vieron la noticia, pero hay un actor que acaba de morir que era prácticamente joven, por lo que tenía 54, 58 años, algo así. Así que debemos vivir la vida porque no sabemos cuál es el día que nos toque. Quizás nos puede tocar a los 40, a los 50, a los 60, no sabemos. Así que tenemos que disfrutar la vida al máximo todos los días y sacar lo mejor de ella todos los días, porque no sabemos, ¿verdad?, cuándo va a llegar ese momento. Esa es la enseñanza. De hecho, tenía este mensaje mucho antes de que pasara eso, pero va con el día, ¿verdad? Tenemos que vivir al máximo, de verdad que no sabemos cuándo termina, así que cuando nos vayamos nos sentamos que vivimos al máximo y que demos todo lo que queríamos por ella. Muy bien. Ahora sí, el capítulo número 8 y 9 de arreglo. Vamos a repasar cómo se declara un arreglo, cómo se inicializa un arreglo, cómo utilizar las variables como índices de un arreglo, cómo declarar y utilizar arreglos de objetos, realizar búsquedas en arreglos, utilizar arreglos paralelos, pasar arreglos como parámetros a métodos, que métodos lo discutimos en un capítulo anterior, devolver arreglos como resultado de un método, que también discutimos los métodos y cómo devolver resultados en el capítulo anterior, pero ahora lo vamos a hacer con arreglos y utilizar arreglos multidimensionales o matrices, que también le llaman. ¿Cuál es el propósito de los arreglos? Pues muy bien, nosotros hemos discutido en los capítulos anteriores sobre las variables, que nos ayudan a guardar un dato en memoria y utilizarlo a través del programa y a cambiarlo. También hablamos de las estructuras de repetición, los for, los while, los do while, en donde podemos utilizar una variable muchas veces y podemos cambiarla, ¿verdad? Porque tenemos una estructura que se repite y podemos utilizarla muchas veces.
Sin embargo, hay ciertos momentos en que tenemos situaciones donde guardar un solo valor, sea una vez en una variable o en una estructura de repetición, no nos funciona para lo que queremos. Por ejemplo, les tengo un ejemplo. Un gerente tiene 20 empleados y quiere saber cuáles de los empleados han tenido ventas por encima o por debajo del promedio de todos los 20 empleados. Al ingresar el primer valor en una variable, de los 19 empleados, podemos obtener un promedio. Pero si le asignamos el valor de un empleado a las variables, al ir al próximo empleado, este valor de la variable se sustituye, ¿verdad? Porque como nada más puede tener un valor a la vez, estamos sustituyendo el valor. Pues ustedes dirán, pues quizás, aunque se sustituya el valor y no puedo tenerlo, pues puedo hacer 20 variables. 20 variables, y en cada variable pongo el valor de cada empleado para sacar el promedio. Y eso suena bien. Pero eso es lo que deberíamos hacer. ¿Qué tal si fueran 500 empleados en vez de 20? Entonces tuviéramos 500 variables para tener valores. Pues esa no es la forma práctica de hacerlo en programación. Y para eso es que existen entonces los arreglos, donde podemos tener más de un valor guardado en un arreglo de una dimensión, de 2 dimensiones, de varias dimensiones, o multidimensional, para guardar los valores que queramos. Así que ese es el propósito. Lo que no podemos hacer con las variables, que es tener un valor nada más a la vez en un espacio, pues los arreglos nos ayudan para eso, para tener varios valores en un mismo sitio y poder guardarlos. El arreglo es una lista o colección de datos que tienen el mismo tipo de datos. Podemos tener un arreglo de enteros, pues todos los datos que están dentro de él son enteros. Un arreglo de double, pues todos los valores que están adentro son double. O podemos tener objetos, como hablamos en la clase anterior de clase y objetos. Podemos crear también un arreglo de objetos. Cada uno de los datos en ese arreglo le llamamos elemento. Así que si ese arreglo, su tamaño es de 5, decimos que tiene 5 elementos. Y como vemos aquí en el ejemplo, deben poner el marcador. Como vemos aquí, este es un arreglo que se declara de tipo double. Se pone primero el tipo de arreglo, que en este caso es double. Se ponen los 2 corchetes o brackets, como lo dicen en inglés, y luego se pone el nombre del arreglo. Este sería un arreglo de serif figure de tipo double, y este es uno entero de ID numbers, ¿verdad? O números de ID. Aquí nos está diciendo algo bien importante. En otros lenguajes, usualmente los brackets o los corchetes los ponemos después del nombre. En Java nos está diciendo que usualmente lo ponemos así, pero también nos permite ponerlo, como en otros lenguajes, al frente del nombre del arreglo. Así que las dos cosas están permitidas. En C#, en C o C++, nosotros lo ponemos al frente del nombre, no en el tipo de datos. Pero en Java nos permite ambas funciones. ¿Cómo se declara un arreglo? Como lo vemos ahí, como lo vemos en la anterior. Bien importante que necesitamos inicializarlo, ¿verdad? Porque tenemos que decirle el tamaño de ese arreglo. Aquí lo estamos declarando, pero aquí tenemos que decirle de qué tamaño es. Sería de 20. Lo podemos hacer en 2 instrucciones separadas, o como bien vemos aquí, en una sola. Aquí estamos declarando el arreglo y ya diciéndole de qué tamaño es. Cuando hacemos esto, estamos declarando el espacio en memoria para ese arreglo, pero todavía no sabe cuán grande es. Con esta otra instrucción le estamos diciendo que es de un tamaño de 20 elementos. Y aquí le estamos diciendo las dos cosas en una sola instrucción. Estamos reservando un espacio en memoria, más estamos indicándole el tamaño, que va a ser de 20. Hay distintas formas de declarar un arreglo. Si vieron, la más normal es ponerle el número de elementos que va a tener, que es la primera, pero también podemos ponerle una variable constante, podemos ponerle una variable regular, podemos ponerle una operación aritmética, o podemos ponerle el resultado de un método, de lo que estudiamos en el capítulo anterior. Así que todo esto está permitido. No es lo normal es que le pongamos un número, pero sí está permitido cualquiera de ellas. De hecho, es bien raro que sea una operación aritmética, pero es permitido. Los índices de un arreglo, los suscritos, cada uno de los elementos en ese arreglo, y se realiza un arreglo como una tabla, es cada una de las columnas en una fila de esa tabla, como vemos ahí. Los suscritos de los índices es cómo accedemos a cada uno de los elementos. En Java, al igual que en otros lenguajes, comienza con el índice 0. Eso significa
que el primer elemento de ese arreglo está en la posición 0, o en el índice 0, o en el suscrito 0. El segundo elemento está en la posición número 1, y así sucesivamente. Así que si decimos que un arreglo tiene 20 elementos, como en este caso, su último índice va a ser el 19, porque recuerden que Java comienza en 0, así que siempre es 1 menos al tamaño del arreglo. ¿Dudas, preguntas que tengan hasta aquí? No estoy viendo el chat, me interrumpen. Tengo una pregunta, aunque es más una curiosidad. Sí. ¿Alguna vez, cuál fue la razón por la que decidieron como que vamos a empezar a contar desde 0? O sea, hay como una pequeña historia detrás de eso. Sí, pues desconozco, yo siempre lo he utilizado en 0 porque nosotros empezamos en C++. Quizás son los espacios de memoria Okay. o los bits que siempre están acostumbrados al 0 y 1 y quisieron empezar con el 0. De verdad que desconozco, podríamos investigar por qué, pero siempre lo he visto así. Yo me he acostumbrado a que sea así, que empiece en 0, que empiece en 0. Por el por qué, pues desconozco. Te voy a investigar por qué, porque también tengo curiosidad de saber por qué. Porque se complica la vida, ¿verdad? Porque no empezar en 1 y ya. Pero Java, pues es uno de esos, comienza en 0. Así que siempre tienes que acordarse que es 1 menos a la cantidad de elementos. El elemento 1 es el 0, el elemento 2 es el 1 y así sucesivamente. Pero me la llevo Hernando para verificar cuál. Porque alguna historia tendrá. Muy bien. ¿Cómo le asignamos valores a los arreglos? Pues le ponemos el nombre del arreglo, el elemento que queremos asignar el valor, porque tenemos que asignarle valores a cada uno de los elementos individualmente. Dentro de los corchetes ponemos el índice del elemento que queremos cambiar, en este caso el 0, que sería el primer elemento, y el valor que queremos darle, como esto es un arreglo de valores double, pues le asignamos 2100.00 en ese caso. Para obtener el valor de ese elemento, pues en vez de asignarle el valor, lo utilizamos así, ¿verdad? Lo llamamos por el índice del elemento y obtenemos el valor. Aquí lo asignamos y aquí tenemos el valor. Así que lo tratamos como si fuera una variable. ¿Se acuerdan que las variables, nosotros le asignamos un valor aquí y la utilizamos para mostrarla en pantalla así, de esta forma? Así que funciona como si fuera una variable, totalmente igual. En este caso le estoy asignando un valor al elemento número 1, que es el índice 0, y en este caso estoy mostrando el valor del último elemento de ese arreglo de 20 elementos, que sería el índice 19. Vamos a practicar en el libro, en la página 373 y 374, y como ven en pantalla, comenzamos a utilizar un ejemplo de un arreglo, en este caso un arreglo double, y le vamos a asignar valores y lo vamos a mostrar en pantalla como ven ahí en la pantalla de Zoom, para que la redundancia. Ahí no lo van a ver bien en el libro, o vamos a hacerlo juntos, ya lo tengo por aquí. Vayan haciendo esto en NetBeans. Simplemente es declarar un arreglo de 4 elementos. Sí. ¿Qué página dijo? La página es 373, 374 del libro o 399, 400 del PDF. Ok, gracias. Como que no lo tienes aquí, que se te haga más fácil. Aquí lo declaramos. Le ponemos, ver que yo utilicé la misma instrucción. Lo declaro y le digo el tamaño, pero bien puedo utilizar 2 líneas, que no es normal, lo normal es que lo declaremos aquí mismo. Y le pongamos el tamaño y aquí le estamos asignando el valor a esos 4 elementos de ese arreglo. Como vieron, utilizo el índice del 0 al 3, que comenzamos con el 0. Así que este es el primer elemento, este es el segundo, el tercero y el cuarto. Y para mostrarlo, pues lo utilizo como si fuera una variable, ¿verdad? Con su bracket y su número de índice. Y que vayan haciendo que está aquí en pantalla. Le va a dar 2 minutitos. Deben ponerlo más grande. Es lo que hacen esto. ¿Alguna pregunta o duda con los arreglos?
Si alguien me falta de escribir el nombre en el chat, por favor escríbanlo para pasar asistencia. Ok, aquí estarán practicando la declaración sencilla de un arreglo, como les dije, la asignación de valores y la utilización de los valores de cada uno de los elementos. Si lo corremos, mostramos en pantalla el valor de cada uno de los elementos. Sería esto que está aquí, ¿verdad? Aquí le asigné el valor a cada uno de ellos y aquí puedo obtener el valor de cada uno de ellos, imprimirlo en pantalla, mostrarlo en pantalla. Y si se fijan, lo que tengo es un arreglo, no tengo 4 variables. Tengo un arreglo que tiene 4 elementos. El propósito que le indiqué al inicio, ¿verdad? No tenemos que tener 4 variables en este caso, o 5 o n cantidad de variables. Simplemente que tengamos un arreglo que lo guarde todo, cumplimos con el propósito. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas que tengan con este ejemplo? Muy bien, pues continuamos. Sí. Profesor, buenas tardes. Sí, Harold. Sí, le tengo una pregunta. En el caso de que uno no declare, por ejemplo, uno de los números del índice, por ejemplo, el número 3, si no lo declaras, ¿el resultado sería 0? Sí, si es doble, eso vamos a ir más adelante. Él se inicializa con unos valores por defecto. En caso de los números entiendo que es 0, pero lo vamos a discutir ya mismo. Pero buena pregunta. Gracias. Okay. Muy bien, continuamos. De hecho, míralo ahí, eso es algo que está haciendo tu pregunta. Los valores por defecto, cuando inicializamos un arreglo y no le hemos dado los valores todavía, si el arreglo es entero, se le asigna el valor 0. Si es double o float, se le asigna 0.0. Si es un arreglo de caracteres, se le asigna ese carácter único que ven ahí, que representa un null o en blanco. Si es booleano, el defecto es falso en cada uno de esos elementos. Si es un arreglo de objetos, incluyendo los strings, se le asigna null por defecto. Así que si creamos un arreglo de string o de cualquier clase, todos sus elementos comienzan con null. Así que por eso es que tenemos que asignarle un valor a cada uno de esos elementos, porque si no, pues se quedan en null. Y contestando la pregunta entonces de Harold, en el caso de double, que es el que estamos practicando, se inicializa en 0. Podemos inicializar también el arreglo utilizando una lista de valores. Como lo ven aquí, estamos declarando un arreglo entero con este nombre y simplemente le ponemos la llave y los valores que queramos. No tenemos que ponerle el tamaño ni la palabra new como siempre hicimos. Si ya le estamos dando los valores de por sí, ya Java sabe cómo construir ese arreglo y no necesita ni la palabra new ni el tamaño, porque él sabe que es un arreglo de 6, de tamaño 6, y que lo estoy declarando porque le estoy dando los valores que quiero inicializar en el mismo. Así que esto se llama inicializar una lista o un arreglo con una lista de valores. Así que lo van a ver así. Si lo hacen de esta forma, porque ya tienen los valores predeterminados, pues no tienen que decirle la palabra new ni el tamaño. Él de por sí va a saber cuál es el tamaño. Y para practicar un poquito, pues vamos a hacer ese mismo ejemplo anterior, pero en vez de hacer la declaración como la teníamos, la vamos a cambiar por una lista de valores. Así que si vamos aquí a NetBeans, y ya yo sé que esos eran los valores, no tengo que asignar los valores,
porque los voy a declarar y los voy a asignar a la vez. Así que vamos a comentar esto que está aquí. Vamos a comentar esto que está aquí y vamos a cambiarlo por una lista de valores. Sería 12.25. Funciona así. Si se fijan, tenemos la misma salida, hicimos lo mismo. Lo único que aquí, en la misma declaración del arreglo, ya le estamos dando los elementos, así que no tengo que asignárselo, porque yo le dije cuáles son los elementos, y él sabe que si va a tener estos 4 valores, pues es un arreglo de 4 elementos. Así que no tengo que parar la palabra new ni double 4. Esto me lo ahorro. Esto es lo que se llama declarar un arreglo usando una lista de valores. Y eso es lo que le explica el ejercicio. Aquí. ¿Verdad? Que si hacemos esto, pues no debemos eliminar estas líneas que teníamos porque ya lo hicimos en esa misma lista. Así que cuando escuchen lista de valores se refiere a eso, declarar un arreglo con los valores ya en la misma declaración del mismo. Voy a ponerle en el bin por aquí. Simplemente al ejercicio anterior tienen que hacerle eso, ¿verdad? Comentar esta línea y cambiar esta línea por esta. Y obtienen el mismo resultado. Claro, eso es cuando sabemos los valores que va a llevar ese arreglo, porque si es un arreglo que todavía no sabemos la cantidad, pues no podemos hacer una lista de valores porque no sabemos. Primero necesitamos saber el tamaño y qué valores va a llevar. Si sabemos esas dos cosas, lo podemos hacer por lista, si no, no. Si es algo que vamos a calcular en el programa, pues no podemos hacer la lista de valores porque no sabemos el valor que va a llevar todavía. Pero en este caso, que son 4 valores que yo sé cuáles son, pues sí, lo puedo hacer en lista. Y me ahorro esas líneas de código que vieron. Y hago lo mismo. ¿Dudas, preguntas que tengan con la lista de valores? Muy bien. Para los índices de los arreglos, los suscritos que vimos, usualmente estábamos utilizando el 0, 1, 2, 3 para asignarlo porque eran poquitos elementos. Pero va a haber momentos en que los elementos van a ser muchos, así que es mejor que utilicemos una variable para manejar esos índices, como vemos aquí. Cada uno de los elementos de ese arreglo podemos navegar a través de él utilizando una variable, como hacemos en las estructuras de repetición como for. Podemos declarar una variable que vaya a través de ese for, a través de esa estructura de repetición, y vamos accediendo a cada uno de los elementos de ese arreglo. En este caso le estamos sumando, incrementándole 3 al número que tenga en ese momento ese elemento. Si ese elemento en esa posición tiene un 5, pues entonces lo estamos incrementando por 3, así que sería 8. Y así sucesivamente. Sería lo mismo que hiciéramos aquí. Esto que estamos haciendo aquí, que lo hicimos en los ejercicios anteriores, que lo hicimos directamente en cada elemento, lo podemos hacer entonces utilizando una variable en una estructura de repetición. De hecho, esto es lo más común cuando programamos. Usualmente no se hace de esta forma porque los arreglos tienen muchos elementos. Así que para ahorrarnos hacerlo por cada uno de los elementos, lo hacemos en una estructura de repetición que vaya desde el elemento 0 hasta el último elemento de ese arreglo, que en este caso, como son 5 elementos, iría hasta el elemento número 4. Por eso que dice menor a 5. Así que sería entre 0 y 4. Porque ya 5 sería igual a 5. Así que esto es lo normal que veamos en la programación. Estructuras de repetición para acceder y cambiar los elementos de un arreglo. Si vieron en el ejemplo anterior, yo estoy asumiendo que mi arreglo tiene 5 elementos, así que por eso navego del 0 al 4. Pero Java, al igual que otros lenguajes, tiene una propiedad que si al nombre del arreglo le llamamos esa propiedad del length, ¿verdad? Del largo del arreglo, nos va a dar la cantidad de elementos que tiene. Así que yo no tengo que asumir cuántos elementos tiene
en ese momento. Yo llamo esa función que está ahí o en ese método con el nombre de mi arreglo y ya yo sé la cantidad de elementos que tiene. Y como tiene que ser menor a él, porque el índice comienza en 0, así que si mi largo son 20 elementos, por decir algo, pues yo voy a ir hasta el elemento 19. Por eso está el menor aquí. Así que sería el mismo ejemplo anterior, pero en vez de ponerlo fijo, 5, le digo que sea el largo del arreglo en ese momento. Porque el arreglo puede crecer en algún momento, o yo no sé cuál es el largo de ese arreglo. Así que mejor utilizo la propiedad para saber cuál es el tamaño de ese arreglo. Vamos a practicar entonces el length. En el ejercicio anterior, vamos a hacerle una estructura de repetición, for, y utilizar la función de length para saber el largo. Y así no tenemos que hacerlo individualmente. Si recuerdan el ejemplo anterior, aquí lo estamos imprimiendo uno a uno. Si lo comentamos y hacemos una estructura de for, estamos a 0. El arreglo me va a decir cuán largo es, no tengo que ponerle que es 4. Salaries. Entonces ahora sí puedo imprimir el valor de ese elemento. Y lo hago más dinámico, ¿verdad? No importa el tamaño del arreglo, como lo tengo en una estructura de repetición que va a ir a cada uno de sus elementos, desde el 0 hasta el elemento que sea menor, ¿verdad? Que es el elemento anterior. Si el largo en este caso son 4 elementos, iría hasta el 3, porque 3 es menor que 4, así que iría del 0 al 3. 0, 1, 2 y 3 serían los 4 elementos que tengo en ese arreglo. No necesito llaves porque mi instrucción de la estructura de repetición es uno solo, que es imprimir en pantalla. Si lo corremos, tendríamos el mismo resultado. Entonces ahí me ahorro más líneas de código todavía porque no tengo que estar imprimiendo por cada uno de los elementos. Y esto es infinito, ¿verdad? Si el arreglo crece y ahora es de 30, pues él se hace 30 veces. O sea que en esta línea es más dinámico. No tengo que estar haciendo el individual. De la misma forma que ahorramos aquí, con una estructura de repetición, fue la misma forma que ahorramos aquí cuando utilizamos una lista de valores. Miren todas las líneas que acabo de eliminar. Y estoy haciendo lo mismo. El resultado es el mismo. Si ahora el arreglo es más grande, por ejemplo, le estoy añadiendo un elemento, pues mi for o mi estructura de repetición no se afecta porque él está usando el largo. Y él sabe que ahora va a ir hasta el quinto elemento. Si lo corro, ¿ves? Miren el elemento aquí y todos los demás. Es más dinámico. Si lo estuviera haciendo de esta forma, tuviera que hacer otra línea de código para decir entonces en el elemento 4 de ese arreglo de 5 elementos. Sí, que una cosa va por la otra, si se fijan. Por eso fue que estudiamos los métodos en un capítulo, las estructuras de repetición en un capítulo antes, precisamente porque queríamos llegar aquí. Como estamos utilizando arreglos, utilizamos estructuras de repetición y métodos. Podemos utilizar arreglos en métodos también, como les dije, para retornar o para recibir valores en el mismo. ¿Dudas, preguntas que tengan hasta aquí? Muy bien, continuamos por aquí. Pues para ahorrarnos tiempo en la vida, ¿verdad? De programadores, en Java, al igual que en otros lenguajes, existen los shortcuts, ¿verdad? Los atajos. Como para todos los arreglos, usualmente ustedes van a ver este for, el mismo ejemplo que hicimos, que es inicializando una variable que es el suscrito, que le lleve hasta el largo del arreglo y después le sumamos 1. Para ahorrar esto, en Java existe lo que se llama el loop mejorado for each, que es esto que ven aquí. Si yo escribo esto en Java, estoy haciendo lo mismo que navegando, que esta instrucción que está arriba. Declaro una variable, él sabe que la va a empezar en 0, porque es un loop mejorado. Le pongo los 2 puntitos y el nombre del arreglo. Y de hecho, él ya sabe
que es a través del largo del arreglo y que tiene que sumarle 1 a la variable. O sea, esto deja el shortcut el atajo de hacer esto. Y funciona igual. Él está declarando la variable val, la está inicializando a 0, la está llevando hasta el último elemento. Si el square array tiene 5 elementos, pues él sabe que va a llegar hasta el elemento 5, que sería el índice 4, y le está sumando 1 a la variable. Y estaremos haciendo exactamente lo mismo. Y no tenemos que decirle el índice, simplemente ponemos la variable que declaramos, porque él va a ir por cada uno de los elementos en ese for que tengamos ahí. ¿Okay? Así que si vamos al ejemplo anterior, por aquí, ya lo mismo, lo único que no tengo que inicializarlo, le pongo los 2 puntitos y le pongo el nombre de él. No era double, ¿verdad? Lo ponemos aquí. En este tipo de for loop, profesor, el valor de la variable se va reemplazando con cada elemento del arreglo. Sí. Sí, es lo mismo que tenemos allí. Déjame ver si... Ok. Si se fijan, vamos a hacer lo mismo. Declaramos una variable, en este caso, del valor, no es un suscrito, es el valor. Él va a depositar el valor de ese arreglo, por eso es que me daba un error ahorita. Me está diciendo que el arreglo es de int. Así que no necesito el índice. Simplemente necesito una variable del valor, 2 puntitos, y el nombre del arreglo. Vamos a comentar esto aquí. Para que vean que estamos haciendo exactamente lo mismo. Él sabe que va a navegar por cada uno de los elementos double en esta variable ball, en el arreglo salary, que es de double, y cada vez que se ejecute la estructura de repetición, voy a tener el valor en esta variable. Así que no tengo que indicarle ni el índice, no tengo que indicarle ni 0 ni nada de eso, porque él va a navegar por los índices a través de la estructura de repetición. Así que me ahorro esta declaración que está aquí. Si lo corremos, tengo el mismo resultado. Y ahora lo tengo más corto todavía y más entendible. Esto le llaman for each. Lo van a ver mucho en otros lenguajes que lo utilizan como for each. Por cada uno de los elementos de ese arreglo, imprime el valor del mismo. Eso es lo que quiere decir eso. Y me ahorro el length, me ahorro la variable de índice, me ahorro el que tener que escribir el índice del elemento que tengo que buscar. Ya todo eso lo tengo aquí en el for each. Profesor. Sí. Buenas tardes. Le pregunto, ¿ese tipo de for solamente se utiliza para los arreglos o tiene algún otro uso en particular en otro tipo de código? Yo lo he visto en los arreglos. Se puede utilizar también y se usa mucho en los récords de un archivo. Cuando estás navegando a través de un archivo, es lo mismo que un arreglo. Cada una de las filas es como si fuera un arreglo. Un archivo de datos son columnas y filas y los tratamos igual. Y vas a ver mucho for each cuando estás leyendo datos de un archivo. Es la otra función que he visto. Mayormente lo he visto en arreglos y en archivos, en lectura de archivos. Se puede usar en todo tipo de objetos que sea iterable, como arreglo y en cosas más avanzadas, en otras estructuras de datos, ¿verdad? Que tiene Java, Sí. enlazada, etc. Puede usar esa sintaxis para recorrer por cada elemento de la estructura de datos. Sí, todo lo que como dicen, no, todo lo que sean elementos. Por ejemplo, en un archivo, las columnas y las filas son elementos también. Así que por eso es que navegan a través de un for each. Sí, cuando ven esa palabra por ahí, for each, es para eso, para navegar a través de cada uno de los elementos. Los otros días estaba trabajando con PHP y con otro lenguaje, creo que era PHP, sí, PHP, y usa eso también, for each, para navegar por cada uno de los elementos. Bien. ¿Y qué tal un arreglo de objetos? Los objetos que aprendimos en clase y objetos.
pues también podemos hacer un arreglo de objetos, como ven aquí. En vez del nombre del tipo de datos, pues, mi tipo de datos es mi clase, en este caso Employee, que fue la que creamos en cuando discutimos la clase y objetos, y le digo el tamaño de la misma forma. En vez de declarar 7 variables o objetos de esas clases, puedo crear un arreglo que contenga todos esos elementos. Es lo mismo. ¿Cómo le asigno? Si fuese un objeto que tiene un constructor que no es el regular, ¿verdad? Que no tiene parámetros, pues puedo utilizar una estructura de repetición para poder llenarlo, ¿verdad? Inicializar los valores de ese arreglo. Como en el caso del objeto de employee, que en este caso tiene un constructor que tiene una variable entera y uno double para poder inicializarlo o construirlo, pues puedo utilizar la estructura de repetición como un for para poder llenarlo. En este caso son los salarios y el número de empleados, que es un número secuencial, que le están sumando 1 a través de la estructura de repetición. Si fuese normal sin constructor, pues simplemente, como ven aquí, el item recibe un nuevo objeto, en este caso inventory item, que es el constructor sin ningún parámetro. Eso para inicializar los objetos. Porque si no, recuerden que como vimos en el slide anterior, en uno de los slides anteriores, si no le damos valores, ese elemento continúa en null y le puede dar error en el programa. ¿Cómo invocamos los métodos de objetos en un arreglo? Pues de la misma forma que lo hacíamos cuando hacemos objetos como variables. Luego que le indicamos el índice de ese elemento. En este caso, si fuese un arreglo que se llama empleados, employees, asigno a través del valor del índice, que en este caso está en una estructura de repetición que se navega a través de la variable X, punto, y el método que quiero de esa clase, a través de ese objeto. Si hubiera un método que se llama getSalary, pues así, mi employee elemento X, que es el que esté en la estructura de repetición en ese momento, punto, el método y los parámetros de ese método, que en este caso, pues getSalary no tiene parámetros. Dejo obtener el salario de ese empleado que está en ese elemento, ¿verdad? En esa posición. Y aquí también igual, el número de empleados. El for each para los arreglos de objetos, mírenlo aquí. De la misma forma, lo único que en vez de utilizar una variable de tipo double como utilizamos ahorita, la variable de tipo employee, que es un objeto de la clase employee. Así que worker sería un objeto de la clase employee que va a navegar a través del arreglo de objetos EMPS, que es de empleado. Así que el concepto es el mismo, independientemente sean objetos o variables normales o regulares. Los strings, como vemos, una particularidad de los strings en Java es que en Java el string realmente no es un tipo de variable. De por sí es un arreglo, es una clase y objetos en Java. Así que por eso lo van a ver así. Y por eso es que utiliza palabras mayúsculas. Eso es algo particular de Java. En otros lenguajes no lo van a ver. El string es una variable como los char, como el double, como los int. En Java lo van a ver en letras mayúsculas por eso. Realmente es una clase. Y cuando usted está declarando objetos de esa clase string de Java. Pues para declarar arreglo, pues utiliza la misma palabra con la letra mayúscula S y le ponen los corchetes como si fuera un tipo de variable normal y el nombre. Y lo mismo, si lo vamos a hacer en lista de valores, pues le ponemos los valores que queremos que se inicialice y lo demás es normal, como si fuera un arreglo como cualquier otro. Bien importante, y algo que dice aquí, cuando están llamando el length o el largo de ese arreglo, es la cantidad de elementos. No estamos hablando del largo de los caracteres de cada uno de esos elementos, que a veces se confunde un poco, porque string también tiene un método que se llama length, pero no lo podemos confundir, ¿verdad? Si estamos hablando del arreglo, estamos hablando de la cantidad de elementos que tiene, no la cantidad de caracteres que tiene cada uno de esos strings que están dentro del arreglo. Si se fijan aquí, si a cada elemento, entonces le saco el length, sí estoy buscando cuántos caracteres tiene. Por ejemplo, en el primero,
el primer elemento que es accounting, si yo digo que el elemento 0.length, ahí estoy diciendo cuántos caracteres tiene ese elemento de string, porque estoy yendo al elemento per se, no el arreglo que está aquí, su largo es 3, porque tiene 3 elementos. Si voy al elemento per se, que es el 0, y le pongo .length, me estoy refiriendo al largo de ese string. Así que ahí tienen las dos diferencias. Esto es muy diferente a esto que está aquí. Y como les explica aquí, es 10 porque el string accounting tiene 10 caracteres. Como estoy yendo al elemento per se. Así que tienen que tener cuidado de cuando tengan arreglos string, no confundir una cosa con la otra. Porque si creen utilizar el length para saber el largo de ese string y no le ponen el elemento, están trayéndose o utilizando el largo de ese arreglo, de cuántos elementos tiene, que en este caso es 3. Así que en los strings pues tiende a crear un poquito de confusión porque string también tiene un método que se llama length. ¿Cómo hacemos búsquedas en un arreglo? Por ejemplo, si necesitamos buscar si estamos ordenando unos ítems y queremos saber si el ítem que estamos ordenando es válido o no, pues podríamos utilizar if, como ven aquí, sin utilizar arreglo, ¿verdad? Esta sería la forma sin utilizar arreglo, pero esto no es práctico porque tendríamos mucho if, else, if, else, if, else. Imagínate, estaríamos buscando en 10 ítems o artículos ordenados, pues tendríamos un montón de if, else, y no es lo más práctico. Para eso tenemos los arreglos. Simplemente inicializamos los valores válidos de los ítems que queremos de un arreglo, que en este caso es una lista. Todos estos son los valores válidos. Pero yo sé que si el usuario me provee el ítem que ordenó, yo puedo navegar a través de ese arreglo de elementos válidos, y si lo encuentro, el que me proveyó el usuario, quiere decir que es un elemento válido. Si no lo encuentro, pues me salgo de la estructura de repetición y sé que no es uno de los válidos porque no se encuentra en ese arreglo que yo tengo de valores válidos. Así que navego a través de él, y una vez yo encuentre que ese ítem que me entró, que es este que está aquí, es igual al elemento válido que estoy navegando, pues quiere decir que lo encontré. Y pongo que el elemento es válido. Y por aquí puedo continuar a darle un mensaje al usuario de que el elemento es válido o no válido. Así que esta es la forma más práctica, utilizando un arreglo para saber si un valor es válido o no. Que utilizar un if, else anidado muchas veces por cada uno de los elementos. Y así utilizamos las búsquedas en los arreglos, las estructuras de repetición. También podemos tener lo que se llaman arreglos paralelos, que arreglos paralelos es que tenemos dos arreglos que tienen la misma cantidad de elementos y los mismos están relacionados entre sí. Por ejemplo, ¿qué tal si al ejemplo anterior, donde teníamos los valores válidos de los ítems que compraron, ¿verdad? De los artículos que compraron, pero a la vez quiero saber el precio de ese artículo? Es válido, pero también saber el precio de cada uno de ellos. Por ejemplo, tengo un arreglo de enteros, que era el que teníamos, y el primer elemento, que es este, tiene el número de ítem 101, pero a la vez tengo otro arreglo con el precio. Yo sé que el elemento 0 de aquí, que es el 101, tiene un precio de 29 centavos. El segundo elemento, que es el 108, tendría un valor de 1.23. Entonces tengo listas paralelas y puedo hacer más cosas o más utilidades en mi programa con estos arreglos paralelos que tienen los mismos elementos y están relacionados entre sí, y no tienen que ser del mismo tipo porque yo puedo utilizarlo para distintas razones. En este caso es un ID y en este caso es un precio, así que por eso aquí es double y aquí es in. Y podemos utilizarlo en ese ejemplo que ven aquí. El mismo ejemplo que vimos ahorita, pero en este caso yo, adicional a saber si el ítem es válido y está en mi lista, yo a la vez quiero saber cuál es el precio de ese ítem que conseguí. ¿Es válido? ¿Cuál es el precio? Pues como son elementos paralelos, ya yo sé que si lo encontré y es válido en esa posición, me voy a llevar ese precio de esa posición, porque son elementos paralelos. O sea, si lo conseguí aquí, yo sé que el precio es este. Si lo conseguí el primero, sé que el precio es este. Y por eso que le llaman arreglos paralelos, porque puedo utilizar el valor de uno u otro. Y en este caso, como vemos, cuando consigue que el ítem es válido, lo muestra en pantalla el precio, y si no lo encuentra, le muestra un error al usuario de que el ítem es inválido. O sea, si es válido lo muestro, le digo que es válido y le muestro el precio, porque lo conseguí en su arreglo paralelo, y si no, pues le muestro un mensaje de error.
En este Así que caso, eso es lo que... profesor, Sí, hablando de arreglos paralelos, la relación, el significado, eso se lo asigna el programador, ¿verdad? Porque no hay forma de que el código sepa de que el primer elemento de un arreglo tiene que ver con el segundo. O sea, el sí, programador le da ese significado y usando la sí, lógica. sí, el programador le da ese significado. Ese significado, como tú dices. El 0 es el primero y ya yo sé que en esa posición va a estar el valor. Claro. Para esto hay bases de datos, ¿verdad? Esto le estoy dando los ejemplos extremos, cuando sabemos unos valores como en este caso, pero si son precios y artículos, los artículos van a cambiar y pueden crecer. Así que usualmente utilizamos bases de datos para saber el precio, no lo buscamos un arreglo, pero para que vean la utilidad de esto, pues pueden tener esos dos arreglos paralelos utilizando para buscar la información. Pero como tú dices, el significado lo entiende el programador porque el programa no sabe Okay. que un elemento está en el otro. Muy bien. ¿Dudas o preguntas que tengan hasta ahí? Muy Esos bien. tipos de relaciones, ¿verdad? Por lo menos en pasados ejercicios de competencia que yo he trabajado, donde he tenido que pues, dos arreglos y pues yo le doy una relación entre sí para solucionar el problema. Esto que no es como que es bien extremo eso, se puede ver en de competencia, pero en un caso de diario vivir, sí hay mejores métodos de manejar Sí, las relaciones. sí, Esto hay está mejores métodos. muy hardcore. Sí, hardcoded, está hardcoded. Ah, Sí, quizás las edades, de no sé, pensando en edades y si está autorizado o no. Es que todo, es como las cosas cambian dinámicamente en los programas. Por lo menos, como tú dices, no me gusta tener los hardcoded así. Porque si ahora mismo pues, tenemos un ítem y un precio, tengo que cambiar el código del programa para cambiar ese precio y eso no es lo recomendable. Pero va a haber situaciones que sí. Por ejemplo, escala o temas que no cambian mucho, pero puedo hacer con arreglos paralelos. Muy bien. Buenas prácticas de programación, y esto es más referente a los for. Si yo encontré el ítem, si se fijan, cuando yo encontré el ítem, en el for, yo le pongo el valor de true a la variable para después salir y ver si se quedó en true o en falso. Pero ese for siguió dando iteraciones. Aunque encontré el ítem, siguió para el próximo ítem. Por ejemplo, si la lista era de 10 y yo encontré el ítem en la posición número 5, pues él continúa haciendo las otras 5 iteraciones. Así que las buenas prácticas dicen que de alguna forma tratas de terminar ese for si ya encontraste lo que estabas buscando. Así que una de las formas es, pues mira, iguala tu variable de control al número de ítems que tú quieres buscar, porque ya tú lo encontraste. Así que si ya lo encontraste en el ítem número 5 y tú sabes que tienes 10 elementos, pues entonces en ese if, donde se cumplió y donde encontraste el valor, pues igual a tu variable de control al número máximo para que no suceda otra vez. En este caso encontré el artículo, encontré el precio y ahora igual es mi variable de control al número de ítems que tengo, que en este caso eran 10. Así que la próxima vez que va el for, dice, ok, 10 no es menor a 10, así que sale. Y no tengo que seguir ejecutando ese for 5 veces más si ya encontré el valor. De igual forma, o si no le igualo al valor máximo, también puedo entonces utilizar el AND, que recuerdan que es una condición para que se cumplan los dos. Así que estoy diciendo que X sea menor al número de ítems, que es mi variable que estoy llevando aquí, esta X, y a la vez tiene que ser un ítem que no sea válido. Y así la próxima vez que corra, como ya lo encontré y le di el valor de true, pues no se va a cumplir esto. Y entonces sale del for y no hace esas 5 iteraciones. Así que evitando un poco, y hay muchas técnicas en otros lenguajes de programación, está el exifor, que simplemente aquí le ponemos exifor y él sale del for, no sigue haciendo iteraciones y ya encontré el valor que quería. En Java estas son las mejores prácticas. O igualamos la variable de control al número máximo, o entonces hacemos una condición buscando esa variable que estamos buscando aquí, que sea true. En este caso la estamos negando para que sea falsa. sí, esa práctica es muy excelente, dado que
si ya hablamos sobre complejidad de tiempo, y esto ya fue súper avanzado, pero la idea detrás de eso es que si tú tienes una cantidad absurda de data, como 1 millón de data, y pues estás haciendo una búsqueda en ella, y encontraste bien temprano lo que querías, no vas a como que recorrer completamente toda la data porque va a consumir tiempo y recursos de la computadora. Por lo que terminar temprano la iteración, el loop, pues es excelente. Y Eso siempre mismo, hay que pensar. eso es lo que iba a comentar, que en este caso son 10 elementos, pero imagínense en 1 millón y yo lo encontré en el elemento número 5. Imagínense cuánto se va a tardar en buscar en 1 millón y ya yo lo encontré. O sea, debería salir de ese for ya. Y por eso es que existen entonces estas técnicas, como le dicen en otros lenguajes, existe el exit for para que salga de ese for. Precisamente. Y son buenas prácticas, ¿verdad? Si no lo hacen, no es que le va a dar error, pero va a consumir más tiempo y recursos de la máquina cuando no debería, porque ya encontró el valor que quería. Aquí tienen un ejemplo de cómo podemos pasar un arreglo como parámetro de un método. Ahí tenemos un método que se llama method getArray y le estamos pasando como parámetro un arreglo con elementos. Como ven, SomeNumber es un arreglo de 4 valores enteros. Yo lo puedo pasar como parámetro a un arreglo y utilizarlo en el mismo. De hecho, main, que les había comentado, si se fijan, main de por sí es un método que recibe como parámetro un arreglo de string. Así que ahí lo tienen presente siempre que lo utilizan y lo saben, ¿verdad? Esto es un arreglo de string que se llama argumento, que trae unos argumentos a ese método main de la clase Java. Así que aquí tienen el ejemplo ideal que lo utilizan siempre y quizás no se han fijado, pero a veces eso es un arreglo. Como en estas clases siempre hemos usado el IDE o el entorno de desarrollo integrado, en este caso en NetBeans, pues no hemos visto mucho eso de usar argumentos, pero ese arreglo de string de argumentos se refiere a los argumentos que tú le pasarías en la línea de consola cuando tú ejecutas el código usando la consola. Y es bien interesante porque algunos programas de consola no es como que todo es GUI ahora, bueno sí, pero hay algunos programas de consola que son bien útiles para como que construir proyectos y entre otras cosas. Y pues eso es una utilidad. Muy bien, Hernando. De hecho, ahí, como hablas en consola, por ejemplo, en estos argumentos que yo estoy pasando aquí, para darle un ejemplo, puede haber un programa que el primer parámetro que sea para enviar emails en ese programa y los argumentos, pues yo le estoy pasando el argumento del to, de la dirección from, el subject del email, el body del email, los archivos de ese email, en estos strings que estoy pasando aquí en este parámetro. Y como dice Hernando, lo llamo mi programa en consola y le doy esos parámetros en un arreglo. Y de aquí lo utilizo en mi programa, en la entrada de ese arreglo. Y ese programa se va a comportar distinto dependiendo de la llamada que yo le dé a esos argumentos cuando le dé la llamada al programa en la consola. Y eso se utiliza mucho. De hecho, lo utilizan y no lo saben cuando estaban haciendo en la pantalla de Windows y le estamos dando parámetros y valores, realmente estamos llamando parámetros de ese programa y dándole parámetros. A veces que le ponemos espacio, negativo E, espacio y el nombre del archivo a copiar. Esos son parámetros de ese programa en la consola de Windows. Sí. Así que es lo mismo. Así que estamos utilizando arreglos y no lo sabemos. Un último comentario que me gustaría añadir, ya que estamos en esto de hablando de pasando arreglos a métodos, que es una forma útil, ya que pues, habíamos mencionado de los métodos. Esto es algo que los estudiantes pueden buscar por su cuenta, pero en Java y en otros lenguajes van a encontrar algo sobre pasar valores por referencia o pasar valor por su valor a los métodos. ¿Y qué me refiero con esto? Eso suena como que eso, Hernando. Los arreglos es un ejemplo de un tipo de dato que se pasa por referencia. ¿Qué significa? De que si ¿verdad? En ese método hipotético que dice método getArray, ¿verdad? Si tú le pasas el arreglo, realmente a lo que le estás pasando es la dirección de memoria del arreglo. Eso usted no tiene que saber, eso lo hace el compilador, eso lo hace cuando se ejecuta el código. Pero ¿por qué esto es importante? Digamos que ese método altera algo sobre el arreglo.
y como es por referencia, va a alterar el arreglo que le pasaste. So, puede haber algún error lógico si no te das cuenta que estoy alterando el valor de la variable dentro de mi método y después cuando ves el arreglo original afuera, como que espérate, ¿qué le pasó? Cambió algo aquí. Eso es una razón, porque todos los objetos y los arreglos son pasados por referencia. Y Sí. lo otro que es pasado por valor, sea si tú pasas un tipo de dato primitivo, sea int, incluso string, porque string es interesante, a pesar de que string es un objeto en Java, ese de todos modos no se considera como que pasar por referencia. Y Sí. la idea detrás de cuando pasas por referencia, si tú alteras el valor dentro del método, pues la variable también cambia su valor. Pero si no es pasado por referencia, que son las variables comunes, si tú tratas de cambiar esa variable que tú le pasas al método dentro del método, se va a quedar igual, no va a pasar nada. Sí, sí, muy bien, Arnaldo. Yo no lo expliqué aquí porque yo no entré más Sí. bien en detalle, pero es eso, ¿verdad? Como vemos en este ejemplo, como dice bien Arnaldo, este parámetro que estamos enviando a este arreglo, nosotros muy bien lo podemos pasar por referencia o por valor. Y son esas diferencias como le indica. Si lo envío por valor, el valor que esté cambiando dentro del mismo no cambia, el original, pero si lo paso por referencia, le estoy pasando la dirección en memoria, así que sí estoy cambiando el valor. Así que van a haber mucho eso de by reference y by value. En este lenguaje y en otro. Y significa eso. ¿Cómo estoy pasando el parámetro? ¿Estoy pasando la dirección en memoria? ¿O estoy pasando el valor que tiene esa variable y lo utilizo independientemente en ese método? Así que son dos cosas distintas y tienen distintas razones de ser. Pero yo no voy a entrar de lleno todavía, ¿verdad? Porque son un poquito más avanzados. Lo podemos ver en el libro, pero sí existe eso. Van a verlo mucho by value y by reference. Muy bien. Aquí tienen el ejemplo, como les dije, de cuando lo pasan en un arreglo. Pasan el parámetro como un arreglo. Es el mismo tipo, con los brackets o los corchetes. Y estamos diciendo que es un arreglo que está entrando, en este caso, un arreglo de enteros a ese método. Y de la misma forma, como ven ahí, puedo también devolver como resultado de un método un arreglo. Y sería igual, ¿verdad? Donde pongo el valor, discúlpenme, el valor a retornar, también puedo ir a los corchetes para decir que estoy devolviendo este método devuelve un arreglo de enteros. Y de igual forma, aquí tengo el arreglo y con la palabra separar return, retorno el arreglo que devuelve ese método. Y como devuelve un arreglo, ese arreglo que devuelve mi método lo puedo asignar a un arreglo que tenga en mi programa. Así que este arreglo que estoy declarando en mi programa se inicializa con el arreglo que devuelve este método. Como ven ahí. Así que lo hacemos más interesante todavía. Tenemos arreglos como parámetros, arreglos que se devuelven como valores de retorno en un método. Y tenemos muchas variantes. Como dice Arnaldo, también tenemos la variante de si es por referencia o por valor, que también lo hace más dinámico y que se comporte de distintas formas. Y ahora hablando un poquito de algo más divertido, pues ¿qué tal si en vez de una dimensión ahora son dos o más de uno? Pues entonces ahora utilizamos lo que se llaman los arreglos multidimensionales, que también se conocen como tablas o matrices. Como vemos, en este caso que es multidimensional de 2 dimensiones, pues entonces le ponemos 2 brackets, porque ahora son 2 dimensiones. Y acá le tenemos que indicar cuáles son la cantidad de elementos que tiene en la primera dimensión y en la segunda, que en este caso funciona como una tabla. La primera dimensión son las filas y la segunda dimensión son las columnas. Así que aquí estamos diciendo que es un arreglo que tiene 3 filas y 4 columnas. Cada una de esas filas tiene 4 columnas. Por eso que le llaman tabla, como si fuera una tabla, como ven en la imagen. Y ahora lo hacemos más divertido también. Entonces, ¿cuál es el elemento 1? Fila 1, columna 1, pues es el índice 0, 0. Porque es fila 0, elemento 0. ¿Cuál es la segunda columna de esa primera fila? Pues es fila 0, que es la primera, y el elemento 1. Y así sucesivamente. Sí que aquí se complica un poco más, pero eso es que, como decía Arnaldo, hay que ver por qué comenzaron en 0, porque entonces aquí empezamos a perdernos un poco, porque tenemos ya la columna y fila. Tenemos 2 índices.
Y ahí tenemos entonces el arreglo multidimensional. Como les dije, se parece mucho a los archivos. Si se fijan, los archivos de datos tienen columnas, que serían esta dimensión que está aquí, y tienen filas cada uno de ellos. Por eso es que les decía que un archivo se comporta como si fuera un arreglo multidimensional en este caso. Miren este ejemplo. Estos son los cargos de renta de un edificio, y los cargos son dependiendo del piso y la cantidad de cuartos que tenga ese cuarto en ese piso. Por ejemplo, si tienen el piso 0, mira, Arnaldo, aquí no están contestando, yo creo. Estaban pensando en un edificio que tuviera este sótano. Los edificios que tienen sótano, el piso es el 0. Y hay algunos como que países donde el piso base, porque nosotros puertorriqueños decimos primer piso al piso que está más cercano al suelo, pero en otros países como que el base floor, el piso base, que se puede considerar en este ejemplo que creo que el 0 sería el piso base, el piso 1 sería lo que nosotros consideramos piso 2, y así. Pero claro. Sí, pero ahí tiene un ejemplo, ¿verdad? Que estoy diciendo que, y si tiene el piso 0 y el cuarto, es raro porque el cuarto no tiene cuarto. Es un apartamento que no tiene cuarto, que es de por sí solo, pues paga $400. Si tiene un cuarto de por sí, tiene 450, y si tiene 2 cuartos, pues 510. Si está en el primero, pues vale más, y así sucesivamente. Pues este ejemplo que está aquí, como tenemos 2 dimensiones, que es el piso y la cantidad de cuartos de ese apartamento que tienen, pues entonces tenemos que hacer un arreglo multidimensional o una matriz, como vemos aquí. Y lo declaramos así. Ahora tenemos 2 dimensiones, así que no podemos poner los valores, tenemos que poner la fila y cada uno de los elementos de esa fila. En este caso, el primer piso o el piso 0, pues cada uno de los cuartos tiene este precio como vimos. El piso 1 tiene estos 3 valores que están aquí, el piso 2 tiene estos que están aquí y el piso 3 tiene estos valores que están aquí. Y si le pedimos al usuario que nos diga primero el piso y luego la cantidad de cuartos que tiene ese apartamento en ese piso, podemos decirle el valor, como vemos aquí. Así que me dicen en el piso 0 y el apartamento no tiene cuartos como tal, pues va a pagar $400. Es en el piso 0, pero el apartamento tiene un cuarto, pues va a pagar 450 y así sucesivamente. Y ahí es que tenemos un arreglo multidimensional. En este caso de 2 dimensiones, hay muchos más, pero no vamos a complicar. Ustedes van a revisar el capítulo número 9 de su libro para que vean más ejemplos, pero para que entiendan el concepto es ¿verdad? De filas y columnas, en este caso de un arreglo multidimensional, en este caso de la renta de un edificio de apartamentos que tiene distintas cantidades de cuartos. ¿Dudas, preguntas que tengan hasta aquí? Esto no es material del examen del miércoles, ¿verdad? Sí, en teoría sí. No lo van a tener que hacer en un ejercicio. No creo que llegue a hacer. En el examen práctico no creo que llegue a ponerles nada de multidimensional. Pero sí la teoría, ¿verdad? De que son filas y... La teoría, la que son filas y columnas. Si les digo como este ejemplo, pues que me sepan decir. Entiendo. ¿Cuántas filas tiene este arreglo? Espérate, pues entonces en ese caso, ¿verdad? Si dijese cuántas filas, la respuesta es 4, a pesar de que el último índice es 3, que no vaya a haber confusión. Exacto. Una cosa son los índices, una cosa son las filas. ¿Cuántas filas tiene? 4. ¿Cuál es la última fila? La 3. ¿Dónde comienza? La 0. Ok, so puede haber como un juego de palabras, como que cuál es el índice de la última fila, y uno dice 4, pero no era 4, era 3. El índice en este caso son 4 filas, el último índice sería el 3. En este y en el anterior. Recuerden que siempre el índice es menor a la cantidad, uno menos a la cantidad o el largo del arreglo. Claro. ¿Ok? Columnas son 3, pero el índice de la última columna es la 2, porque empieza en 0. ¿Ok? Y aquí nos habla un poquito de cómo en la función de lens, pero en ese arreglos que son multidimensionales. Si utilizamos el nombre del arreglo nada más, .lens, él nos va a contar las filas. En este caso son 4. No me va a dar 12, que son los elementos. Me va a decir cuál es el largo. El largo del arreglo son las filas, que es la primera dimensión. El largo de este arreglo es 4, porque son 4 filas.
Ahora, si a cada elemento decimos el elemento 0 o la fila 0, ¿verdad? El primer elemento, que es esta fila que está aquí, ¿cuán largo tiene? Pues me va a decir la cantidad de columnas, que son 3. ¿Vieron la diferencia? Si es el nombre de arreglo solito, me va a decir la cantidad de filas, que es 4. Pero si le digo el primer elemento, que es la primera fila, él me va a contar las columnas que tiene esa fila. En este caso son 3. Si es el elemento 1, también me va a decir 3 porque cada fila tiene la misma cantidad de elementos. Pero hay que tener cuidado también, ¿verdad? El length del nombre del arreglo me da la fila. Si ya estoy utilizando uno de los elementos o uno de la fila, estoy diciendo cuántas columnas tiene esa fila que estoy diciendo. Esa es la diferencia. De hecho, puede haber filas que tengan diferente cantidad de elementos, por eso es que esto se utiliza. Yo no he llegado allá porque es más avanzado, pero por eso es que utilizan esto de length en cada una de las filas. Si leen un poquito en el libro, van a ver que sí pueden haber arreglos con distinta cantidad de elementos en una fila y lo hace más dinámico. Y ahí sí van a necesitar saber el length de cada uno de los elementos para saber cuántos elementos tiene esa fila. Así que lo hace más interesante. Bueno, pues el tema de los arreglos, en teoría, como les dije, va a venir incluido en el examen, pero es la teoría, estos temas de cuántos elementos tiene, cuántas filas tiene, cuál es el último índice, esos temas así. Y en la parte práctica entiendo que no incluye ningún ejemplo per se de multidimensional, yo creo que son dimensionales nada más. Lo tengo que revisar, pero no va a llegar a estos elementos más allá de la teoría. Si acaso les puse un elemento o un ejercicio, fue de una dimensión. Y debe ser algo sencillo. Tengo que revisarlo, pero no creo que llegue a multidimensional en la parte práctica, que sería entonces el otro miércoles. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí antes de hablar del examen? Como les dije, repasen el capítulo 8 y el 9. Sí, preguntas por aquí. ¿Alguien tiene una pregunta? Disculpe, porque no estoy mirando el chat. Ok. Preguntas que tengan. Creo que ya yo dije más que suficiente. Okay. Muy bien. Como les dije, este miércoles es la parte teórica. Cierto y falso, escoge pareos de la teoría de este capítulo y de los dos anteriores. Como ven aquí, estructuras de repetición, métodos, clases y objetos y arreglo. Repasen las presentaciones que le di, repasen los videos, todo está allí y en el libro. Entonces la parte práctica sería lo otro miércoles, pero como les dije, el lunes 22 es feriado. Así que este miércoles tomaré la parte teórica y entonces estudian para entonces tener el próximo miércoles la parte práctica. Y en medio de ambos no hay tareas, si se fijan. Así que lo que quiero es que puedan terminar estas dos partes esta semana y la próxima, para entonces se puedan ir de vacaciones la Semana Santa y no tengan la preocupación del examen. Y entonces comenzamos con un tema nuevo el lunes 5 de abril cuando ustedes regresen. Esa es la idea. ¿Dudas, preguntas que tengan? Sí. El próximo lunes no hay clase. No, el próximo lunes es el día de abolición de la esclavitud. Y el lunes de más arriba es lunes santo y ustedes tienen esa semana libre. Por eso es que quiero que hagan el examen este miércoles y el próximo para que se vayan entonces a descansar esa semana. Digo, no sé si tienen otras clases algo, pero por lo menos en la mía pues irían tranquilos y regresarían el lunes con un tema nuevo. Y se van sin tareas ni nada. Así que completaríamos eso. Por eso es que me di cuenta el jueves, pero como les dije, la idea era que lo tomaran el lunes, pero no me había dado cuenta que el lunes era feriado. Entonces, se iría el lunes con una parte teórica y regresarían a la práctica después de una Semana Santa y se les va en retención de lo que han aprendido. Así que yo prefiero que sean estos dos. La parte teórica este miércoles y la otra parte práctica el otro miércoles, y ahí se irían entonces de pausa en la Semana Santa. Y regresamos ese lunes 5 con un tema nuevo. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas que tengan? Todo claro. El examen sería a la hora de la clase. Sí, ambos. Y es utilizando lo mismo que utilizaron Respondus.
Ok, gracias. Hora de la clase, ¿ok? El práctico yo siempre les doy creo que 1 hora más, pero es a la hora de la clase. Siempre se lo haciendo un poquito más como lo mismo que hicimos en el examen anterior. Entiendo que son 2 ejercicios. Tengo que mirarlos a ver cómo los hice. Que entiendo que el de si puse algo de arreglo fue algo sencillo, no se preocupen. No voy a llegar creo que a multidimensional ni nada de eso todavía. Pero sí en las preguntas del teórico hay preguntas de multidimensional, como ese ejemplo que les di, ¿cuántas filas tiene? ¿Cuál es el último elemento? Deben poder manejar eso, la diferencia de que es un índice y qué cantidad de elementos tiene, cuántas filas y cuántas columnas. Eso sí está en el teórico, eso sí recuerdo. Ok, y entonces recuerden, la próxima reunión virtual sería entonces el lunes 5 de abril. Okay. Hay mucho tiempo en medio. Si de todas formas, si tienen dudas, preguntas, ustedes saben que me pueden contestar en WhatsApp, me pueden llamar, me escriben en email, cualquiera de eso. No se queden sin dudas, porque vamos a estar un tiempo sin clase virtual en lo que pasa en estos días festivos, pero no quiero que se queden con dudas. Inclusive en el examen, si tienen preguntas con algún ejercicio, me escriben. Si no lo entienden o tienen alguna duda, me escriben, ¿ok? Yo siempre estoy pendiente. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas y preguntas, ¿sí? Perfecto, profesor. Tengo una pequeña duda, pero no es de esta clase, algo sobre la segunda práctica. Un minutito, Okay. una preguntita rápida. No. ¿Qué más? Sí, pregúntame, porque a lo mejor los muchachos van a tener la pregunta. Sí, a lo mejor ellos van a tener la pregunta. La pregunta era sobre que pues, el supervisor, el evaluador del supervisor, eso ahí se puede contestar. ¿Se tiene que imprimir? ¿Se debe llenar a mano? Ok, sí, no, pero tú estás en la otra vertiente, que tú eres supervisor. Sí, ahora me acuerdo, no iba a aplicar tanto para esto. Sí, que yo creo, estaba pensando ya, Arnaldo, también practicado. No. Todavía. No, recuerdo que para hacerle cuento a los muchachos es que Arnaldo nos está ayudando con un estudiante practicante a través de Alfa, así que Arnaldo es el supervisor de él en la práctica porque está haciendo algo para Alfa. Entonces la pregunta es que ¿cómo llenas la hoja de evaluación? Sí, se puede hacer como que, ahí mismo por computadora. O sea, Sí, lo puede hacer electrónico y me la envía. Perfecto. Obviamente lo discutes con el muchacho para que él sepa, Claro. esto es como una evaluación de empleado, hombre, te vuelve así, me la envía. Me la envía él o me la envías tú, después que esté firmado. Vale. Esto es lo mismo que van a pasar cuando estén en los empleos, así que lo van a evaluar con las hojitas y las cosas, es lo mismo. Sí. En algunas cosas ustedes van a estar de acuerdo, en otras no, pero no, usted firma y... Claro. A lo mejor usted cree que está súper bien en creatividad y su jefe no lo ve así. O usted cree que está a mitad de la creatividad y su jefe lo ve más que usted. O sea, esas cosas pasan, ¿verdad? Somos seres humanos. Claro. Eso va a pasar en la industria, pues. Parece que son dos ojos diferentes. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o duda? Fanny, ¿tenés una duda? No, pero fue que se me fue internet. Ok, muy bien. Si estábamos diciendo si tenés alguna pregunta final o algo antes de irnos. Déjame ver. Ok, usted dijo que en el examen va a venir de arreglos multidimensionales. Sí, en el teórico sí, pero preguntas básicas como cuántas filas tiene, cuántas columnas tiene. Si quiero el primer elemento de la primera fila, ¿cómo lo llamo en índice? Que sería 0, 0, porque 0 es la primera fila y 0 es el primer elemento. Ese tipo de preguntas sí va a venir. Ok, pero no vamos a trabajar en el práctico. En el práctico no creo que venga a ese nivel. Quizás viene arreglo, pero es más sencillo, no multidimensional. Ok. Pero les confirmo. Okay. ¿Alguna otra sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta o duda? No. Ok, muy bien. Pues nada, hablamos. Déjame ver cómo hacer lo del video aquí, porque esto cambió un poco en Zoom, digo en Google Meet. Y les pongo disponible este video en
en Moodle para que lo tengan también y lo usen de estudio en el examen. Y como les dije, cualquier duda o pregunta, estamos aquí. Me escriben sin miedo y la contestamos. No se vayan con dudas, ni al examen, ni durante el examen. Que todo esté claro, ¿ok? Pues hablamos entonces, nos vemos virtualmente el 5, pero entonces recuerden que el examen teórico es este miércoles y el examen práctico el otro miércoles, y recuerden entonces que el lunes próximo es feriado y que la semana de más arriba, luego del examen práctico, es la Semana Santa. Así que nos vemos, buenas noches. Ok, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.